Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Mientras el hermano liturgo hablaba acerca del momento del culto, yo pensaba en algo que se me venía mucho a la memoria cuando estaba estudiando el sermón de hoy, y pensaba en que a través del libro de Juan nos hemos dado cuenta de cómo el Señor ha sido bueno con nosotros, de que Él siempre fue el Verbo, de que siempre estuvo. Y también me podía pensar en las sanidades que el Señor hizo a lo largo de su vida. Y yo le mentiría si le dijera que no me pasaría algo si el Señor un día quisiera sanar a una persona no vidente aquí en nuestro culto. Porque sabemos que el Señor tiene el poder para hacer eso. Y yo creo que lo más básico que haría sería ponerme a llorar simplemente de la alegría y de la emoción de que el Señor haya querido sanar a alguien. Pero en realidad, hermanos, hay algo que es aún mayor. Hay una actividad sobrenatural que es aún superior a aquello, y es que usted y yo estábamos muertos. Y no es en un sentido figurado, sino que nuestro cuerpo realmente apestaba a putrefacción, porque estábamos lejos del Señor. Pero el Señor, a través de su Hijo Jesús, nos ha decidido amar y salvar. Así que algo sobrenatural es que nosotros podamos estar hoy día alabando al Señor. Y quiero hacerles una invitación, y es a que podamos seguir disfrutando acerca de este libro de Juan, que nos ha sorprendido en gran manera, o hemos recordado alguna situación en particular. Y quiero invitarlos a aquellos que puedan ponerse de pie, que puedan leer el texto, que podamos leerlo todos juntos en verdad. Y vamos a leer del capítulo 7, ese versículo que no se leyó la semana pasada, que es el versículo 53. Y del capítulo 8 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Entonces, a medida que la vayan encontrando, y en la medida que también puedan y quieran, les voy a pedir que se pongan de pie para que todos juntos demos lectura al texto. Recuerden, capítulo 7, el último versículo, y luego nos pasamos al capítulo 8. Todos juntos leemos, dice así: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo,
tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero serle súper honesto y franco con esto que les voy a decir. Pero a mi criterio, esto es una opinión personal, siento que este es uno de los textos más difíciles de predicar. Y no es porque haya que hacer una exégesis muy profunda como para darse cuenta de qué es lo que el Señor quiere decir en este texto, sino que más bien tiene que ver con otra situación, tiene que ver con otra cosa. Y la verdad es que todos conocemos este texto. Yo me atrevería a decir que por lo menos de los asistentes de acá, el 80% ha escuchado hablar acerca de este pasaje, donde una mujer es llevada ante Jesús, sorprendida en el acto del adulterio. El Señor le dice esta frase tan típica, este versículo tan típico, que incluso aquellos que no son cristianos en algún momento la han escuchado, que es que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y es aquí donde Jesús, al momento de decir esto, nadie le lanza la piedra a esta mujer, y él le dice que él tampoco la condena, pero que se vaya y no peque más. Pero hermanos, no nos podemos dejar de sorprender de que la palabra del Señor fue, es y será siempre una fuente inagotable de verdad. Y si hemos encontrado esto en algún otro momento, hay algunas cosas que vamos a observar hoy que siempre estuvieron ahí, pero que a simple vista tal vez no las veíamos. Y hoy día vamos a ver eso. Este sermón yo le he puesto un título, y el título es Buenas intenciones, malos corazones. Y lo he seccionado en 3 puntos, porque ¿qué clase de presbiteriano sería si no separara un texto en 3 puntos? Bueno, en verdad hay unos que dan para 2, otros incluso para más, 4, 5, pero este texto en sí va a estar subdividido en 3 puntos. Y a cada uno de los puntos también le he puesto un pequeño nombre. El punto número 1, que va desde el versículo 53 al versículo 1, el 53 perteneciente al 7 y el 1 al capítulo 8, le he puesto Si te busco, te encuentro. Lo voy a leer porque son súper cortos los versículos. El 53 dice: cada uno se fue a su casa. Y el 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Yo creo que ustedes recuerdan, pero para aquellos que no estuvieron la semana pasada, esta situación se da en un contexto de una fiesta. La fiesta de los tabernáculos. Muy bien, hermana Uni. La fiesta de los tabernáculos, esta fiesta que duraba alrededor de 7 días, donde se celebraba que el Señor había sido misericordioso con el pueblo de Israel. Por lo tanto, la población flotante que había en ese momento seguramente era superior a la que normalmente había. Cada uno se iba a sus carpas o se podía ir a sus casas, como nos narra el texto. Pero acá hay una situación que se da. Nos dice de que Jesús no se iba a su casa, o no se iba por lo menos a alguna parte específica a descansar, sino que nos dice que va a un lugar que tanto Mateo como Marco dicen que era un
lugar favorito para Jesús, especialmente en su última parte del ministerio. Y Él se va al Monte de los Olivos. Y Él no se separa de los demás, sino que se aparta. Y aquí es donde nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué la intención de apartarse? ¿Por qué la intención de separarse? Y tenía un fin. Y este fin era poder pasar un tiempo a solas con el Señor. Y aquí yo por lo menos me hacía esta pregunta. Estamos hablando de Jesús. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, completamente Dios y completamente hombre. Sin embargo, Él encontraba necesario, y más que necesario, hermanos, encontraba urgente tener que apartarse para poder tener comunión con el Señor. No importaba si en el día estaba predicando, porque así nos narra el capítulo 7, estaba predicando, estaba hablando. No importa si su agenda estaba totalmente ocupada en el día, Él encontraba necesario, de suma urgencia, impostergable, pasar un tiempo a solas con el Señor. Y aquí es donde nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué Jesús lo hace? Y la pregunta verdadera, hermanos, es ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque si yo hiciera la pregunta, y la voy a hacer, pero contéstela usted, ¿cuántas veces hemos orado en esta semana? Y sea sincero con usted. A lo mejor alguien me puede decir, mire hermano, en realidad yo con suerte he orado 3 veces. Y contando la bendición de los alimentos. Alguien podría decir, hermano, yo no he alcanzado ni siquiera 3, pero sí he orado 2 veces. Alguien podría decir, he orado 1 vez. Pero lo peor de esto es que incluso podría haber alguien que dijera, hermano, yo esta semana no he orado, no me he apartado. E incluso decir, la semana pasada tampoco lo hice. Sin embargo, acá nuestro Señor Jesucristo nos enseña que no importa la importancia de lo que hagamos en el día ni la urgencia que exista, lo que es necesario es que nos apartemos y tengamos comunión con el Señor. Amén. Así que si usted quiere un ejemplo más claro que esto, hermano, tenemos a Jesús apartándose para tener comunión con el Padre. Nosotros estamos viendo en los grupos pequeños el libro de Gálatas. Y ya pasamos una parte donde Pablo, muy enfurecido, le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿qué los fascinó? Hermano, y esta pregunta es inevitable que nosotros la hagamos a nosotros mismos. ¿Qué nos fascinó? ¿Y qué cosa nos hizo pensar que no es necesario acercarnos al Señor? Pasar un tiempo en comunión con Él, pasar un tiempo de oración con Él. ¿Por qué la importancia? Jesús se va a tener que enfrentar a una situación muy particular y compleja. Y tal vez esta oración o esta costumbre que Él tenía, aún siendo Dios, era totalmente necesaria para poder enfrentar los problemas venideros. Aquí quiero hacer un paréntesis. El primer paréntesis es que van a haber algunos puntos que son más cortos que otros, porque lo medular está en el centro. Y el otro paréntesis tiene que ver con este texto, con el que acabamos de leer. Este texto no se encuentra en los escritos antiguos. Cuando uno ve todos los escritos rudimentarios, este pasaje no está incluido, el de la mujer adúltera. ¿Por qué? Hay muchas hipótesis frente a esto. Algunos creen que en realidad no estaba porque los mismos escribas no sabían en qué parte seccionarla, pero hay otros que piensan que se podía tomar como un mensaje que decía que el adulterio era tomado con mucha ligereza por parte de Jesús. Por lo tanto, decidieron no incluirlo. Eso es lo que se piensa. Sin embargo, estos mismos teólogos eruditos en cada una de sus áreas se han dado cuenta de que en realidad, independientemente cómo haya aparecido de manera posterior, porque luego sí aparece, no importa, lo que sí importa es que es palabra de Dios. Por lo tanto, es útil para enseñar,
para redarguir, nos habla antes, a tiempo y después de tiempo. Esto sigue mostrándonos el carácter santo de nuestro Señor. Así que para todos los efectos, si en algún momento usted lo encuentra y lee esta historia y aparece algo así, bueno, es precisamente por esta situación. Y aquí cierro el paréntesis. ¿Por qué la importancia de la oración? Acá Jesús nos va a decir por qué era tan importante en el punto que viene. Y este va a ser el punto más extenso. El punto número 2, y también le puse un título, entre la espada romana y la pared judía. Porque aquí se empieza a formar una situación bastante complicada de analizar. Vemos estos fariseos, estos doctores de la ley, que van ante Jesús cuando él estaba enseñando. Y estos doctores de la ley llegan con una situación de verdad que es compleja, hermanos, de verdad que es compleja. Llegan con una mujer, que usted ya conoce esta historia, que es sorprendida en el acto del adulterio, es vista en el acto del adulterio. Y se acercan ante el Señor diciéndole lo siguiente, le dijeron, maestro. Y la verdad es que no está mal que le hayan dicho maestro. Pero el tema es que este término maestro estaba más bien reservado para sus discípulos e incluso para aquellos que seguían a Jesús. Tal vez para aquellos que habían recibido sanidad por parte del Señor. Pero estos fariseos, estos hombres miserables, estos hombres repugnantes, van con sus lenguas serpenteantes ante el Señor, intentando adularlo para ponerlo en un verdadero problema. Porque no se olviden que en capítulos anteriores ellos ya habían decidido matar a Jesús. Sin embargo, encuentran correcto e incluso lo encuentran pertinente rendirle pleitesía a Jesús para que se manifestara sobre un tema. Un tema que parte siendo injusto. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha escuchado acerca de León Morris. León Morris es un teólogo que habla específicamente acerca del Antiguo Testamento y hace un énfasis en el libro de Juan. Y él cita a un profesor de la Universidad de Londres, un profesor británico que es especialista en Derecho Oriental, y él nos dice por qué era tan difícil comprobar que alguien en aquel tiempo estuviese cometiendo adulterio. Y ojo acá, no es que esto no se viese, sino que era difícil de comprobarlo. ¿Qué decía la ley según Darrell? Decía de que la ley exigía varias cosas. Primero, que como mínimo existiesen 2 testigos. Y hasta acá podríamos decir, ya, 2 testigos podría ser. Pero hay otras cosas que se debía cumplir para decir de que alguien estaba en adulterio. La ley decía de que no servía ver a 2 personas caminando juntas. Y aquí usted y yo podríamos decir, bueno, en realidad, caminando juntas no quiere decir que estén adulterando. Y hasta aquí todos estamos bien. Pero la ley decía que tampoco servía ver a una pareja tomada de la mano. Y aquí podríamos nosotros pensar, bueno, tomada de la mano tampoco es muy correcto, pero pensemos que sí. Pero la ley era aún más exigente y decía que tampoco era suficiente que estos 2 testigos vieran a esta pareja entrar juntos a una habitación. Y aquí ya nosotros diríamos, ya, esto ya pareciera suficiente. Pero la ley pedía aún más. E incluso tampoco servía que los testigos dijeran que estas personas se acostaban juntas en la cama desnudas. Tampoco era suficiente para la ley. ¿Qué es lo que era válido para decir que esto era un adulterio?
según el profesor Darrett, los movimientos corporales de la pareja no debían dar lugar a duda del acto sexual ocurrido. Los testigos debían presenciar el coito. En palabras más simples, lo que exigía la ley que viesen los testigos era el acto sexual en sí. Era lo único válido, no una insinuación de algo. Así que piense lo retorcido que ya es esto. Piense lo extraño que ya es, lo difícil que es que esto se dé. Que dos personas hayan tenido que presenciar no solamente el momento, sino que también el antes. Lo difícil que era hacer esto. Y aquí nos damos cuenta de que sigue siendo un juicio injusto. ¿Por qué también es un juicio injusto? Porque ¿de qué estamos hablando? De la mujer adúltera. Pero no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo. Pero entiendo yo que para que exista adulterio se necesitan como mínimo 2. ¿Y el hombre? Qué raro. Bueno, ni en capítulos anteriores, ni en capítulos posteriores se nos habla acerca de este hombre. ¿Qué es lo que se cree? Que como era una trampa hacia la mujer, supuestamente, dejaron los fariseos que él pudiera escapar. Pero hay otros que creen que realmente, como esto era tan difícil de comprobar, uno de los testigos era precisamente el hombre adúltero. Pero esto es solo especulación. Lo que sí sabemos es que sigue siendo un juicio injusto porque falta la otra parte. Además de esto, la ley también exigía que ellos debían ser advertidos antes de y tener un juicio justo. Pero esto no ocurre así. Y aquí hay otra situación, hermano, y yo le quiero pedir que acá preste mucha atención. Porque hay algo que estos doctores de la ley le dicen a Jesús. Y le dicen que esta mujer había sido sorprendida en el acto del adulterio y que Moisés mandaba a apedrear a tales mujeres. Y sí, hermano, es cierto. Si analizamos la ley, tanto el hombre como la mujer debían morir. Es cierto. ¿A qué están haciendo referencia ellos? A lo que dice Levítico, capítulo 20, versículo 10, donde dice que tanto el adúltero como la adúltera debían morir irremediablemente. Y también están haciendo referencia a lo que dice Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, en el que dice, si son sorprendidos en acto del adulterio, deben morir. Es cierto, debían morir. Y no se olvide de esto, debían morir irremediablemente. No podían escaparse de esta muerte. Pero hay algo que estaban diciendo dentro de sus dichos que no era correcto. Y era que debían morir lapidados. Y acá ya la situación se torna bastante confusa. Y si ya era injusta, ahora se vuelve peor. Porque están mintiendo los mismos doctores de la ley. E incluso piensa usted, hermano, en lo ridículo que es que los fariseos hayan ido ante Jesús para decirle, ¿qué es lo que tú opinas? Si hay alguien que sabía acerca de la ley, eran los fariseos. Piensen ustedes en lo ilógico, por poner un caso práctico, lo ilógico que sería que un profesor de matemáticas le preguntara a un alumno, oye, 2 más 2 es 4, ¿verdad? No tenía sentido. La lógica nos dice que los profesores eso lo saben, lo manejan. Bueno, acá es lo mismo. Los fariseos conocían la ley. ¿Por qué hacían esto? Porque el versículo siguiente nos dice cuál era la intención de ellos. Querían
tenderle una trampa. Y hasta el momento, según ellos, lo estaban logrando. Pero con mentiras, con falsedades. ¿Qué hacía esa piedra ahí entonces? ¿Por qué iban con piedras? Bueno, no bote la piedra, déjela ahí, porque luego nos vamos a dar cuenta cuál era la intención de ellos. ¿Por qué le tendían una trampa a Jesús? Porque Jesús tenía que elegir entre dos cosas, o entre la ley romana o entre la ley judía. Si Jesús decía, mátenla y dar cumplimiento a la ley, entonces los fariseos sabían que él podía ser acusado por la ley romana, porque la ley romana, si bien aceptaba en algunos puntos la pena de muerte, no la aceptaba para el adulterio. Así que si Jesús decía, mátenla, Jesús ya estaba perdido. Pero si escogía incluso la otra posición y decía, no la maten, o tengan misericordia, o olvidémonos de su delito, los fariseos podían decir de que estaba en contra de la ley de Moisés. Y para ellos era súper bueno que ocurriera esto. ¿Y por qué era bueno? Porque Jesús estaba predicando donde había mucha gente. Entonces había muchos testigos que hubiesen visto si Jesús hubiera dicho, no la maten. Qué conveniente para los fariseos. Qué bueno que hubiesen muchos testigos. Entonces no importaba lo que Jesús dijera. Eso no era lo importante. Lo importante era que hiciera lo que hiciera, Jesús en ese día callaría. Y callaría porque iba a morir. Ya estaba listo. No había nada que hacer. Di lo que quieras, Jesús. Vas a morir. Te vamos a silenciar. Te vamos a callar. El problema venía con la ley judía. Si Jesús iba contra la ley de Moisés, Jesús iba a ser considerado blasfemo. Y yo les acabo de citar unos versículos de Levítico capítulo 20. Pero si usted va un poco más adelante, en el capítulo 24, usted se va a dar cuenta de otra situación. En el versículo 16 del capítulo 24 dice, y el que blasfemare en nombre de Jehová ha de ser muerto. Lo querían matar, era obvio. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Así que, hermanos, esto nunca se trató de la mujer. El mal no era contra la mujer. El mal iba contra Jesús. Y esta piedra que ellos llevaban no iba tampoco para la mujer, sino que estaban esperando a que él fuera contra la ley para poder llamarlo blasfemo y matarlo con lapidación. Para eso era la piedra. Para matar a Jesús. Ellos conocían el carácter de Jesús. Sabían que lo más lógico es que él diría, no la maten y tengan misericordia. Así que estaban preparados. Pero hay una situación, hermanos, que se da. Y es que el Señor, mientras escribe en el piso, que realmente el verbo en griego nos dice que no significa escribir, sino que tiene que ver con dibujar, y nadie sabe realmente qué es lo que Jesús escribió o dibujó. Pero cuando el Señor está ahí, estos hombres de corazones malos intentan hacer caer a este Señor y le insisten, dinos, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú? Y es ahí cuando el Señor se levanta y les dice esta frase que recordábamos recién.
El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Hay algo que estos fariseos y escribas no se esperaban. Y era que atacara directamente a sus conciencias. Porque ellos podían callar la ley e incluso disfrazarla, pero no podían callar sus conciencias. No podían. Porque había algo que los iba a acusar. ¿Sabe qué pasó en este momento? La tortilla se da vuelta. Porque hay algo que también la ley decía respecto a los falsos testigos. Y decía que aquellos que fuesen falsos testigos, al momento de hacerse un tribunal contra ellos, debían morir de la manera en la que culparon a un inocente. Así que aquí no hay nada que hacer. Absolutamente nada. Ellos están perdidos. Ellos pensaban que Jesús estaba entre la espada romana y la pared judía, pero no. Jesús, con su sabiduría, amor y mansedumbre, les dice de que lo hagan como lo estimen pertinente, pero ojo, les pone solamente un requisito: que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esas conciencias bailaron en los corazones de esos hombres. Y ahí es cuando cada uno de ellos decide botar su piedra. Y hay algo que especifica el texto, hermanos. Dice de que se van, luego de botar sus piedras, ellos se van. Pero hay un orden. Dice que se va desde el mayor al menor. Habla acerca de los fariseos, porque aquí era obvio. Aquellos que también participaban en la lapidación, siendo esto injusto, también debían morir. Así que cuando ven que botan sus piedras y dicen, esto no prendió, es cuando ellos se van. Se dan cuenta que aquellos que debían sostener esto no tenían los suficientes fundamentos, así que también se retiran. Y esto nos lleva al último punto, hermanos, el punto número 3, donde vemos algo aún más específico, aún más particular. El texto nos dice de que Jesús estaba solo con esta mujer. Todos se van. No nos muestra precisamente si es que se habían ido los oyentes, pero sí nos dice de que estaban solos. ¿Sabe a qué se asemeja esto? Se asemeja al tiempo solo que pasa Jesús con el Señor. De alguna manera, este tiempo del Monte de los Olivos es vivido también junto a esta mujer, en un tiempo aparte, donde Jesús le pregunta, bueno mujer, ¿y dónde están esos que te acusaban? Y ella responde, Señor, ¿no están? ¿Se fueron? ¿Dónde están los que te condenaban? Señor, no están. Ahora, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta? Y la lógica nos dice de que en realidad ella estaba en estado de shock. Porque imagínensela, fue una mujer sorprendida en el acto del adulterio, que lo más seguro es que en mitad de toda la gente que estaba escuchando a Jesús, estaba incluso desnuda, expuesta, humillada y vulnerada. Y ella sabía que iba a morir. Por lo tanto, lo más lógico es que ella hubiese estado en un momento de shock. Así que Jesús encuentra pertinente estar con ella, inclinarse junto a ella y preguntarle dónde estaban aquellos que la acusaban. Y no estaban. Y acá Jesús nos da un ejemplo como más vívido, como más claro de lo que el Señor hace en la cruz por nosotros. Y le dice, mujer, vete y no peques más. Ni Él la condenaba. Y si hay alguien que podía condenarla, era Jesús. Porque ¿cuál es el requisito que Él puso?
para que tiraran la piedra. Que esté libre de pecado. Nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, no lo hace, sino que muestra amor y misericordia. Y acá pasa algo. Hay otra situación. Y la situación es que a pesar de que ocurre todo esto, Él la perdona. Aunque pareciese por un momento que no es tan clara esta situación, pero sí, Él la perdona. Y toma sobre Él las cargas de esta mujer. Acá hay un tema, porque algunos piensan de que Jesús acá está siendo bastante misericordioso con ella, porque yo le dije delante que no se olvidara de algo, y es que debía morir sí o sí. Pero no muere. Pero la ley decía que sí debía morir. Y cuando hablamos de que Jesús vino a cumplir la ley, ¿qué pasa con esta situación? ¿Por qué Jesús no es justo acá? ¿Por qué va en contra de la ley? Porque, hermanos, esto es cierto. Ella debió morir, pero no muere. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Por qué no cumple la ley? Sí, hermanos, sí la cumple. En el acto mismo de tomar las cargas de esta mujer, echarlas sobre sus hombros y dejarlas en esa cruz. Así que sí, hermanos, sí es cumplida. El Señor no se salta la ley, no incumple la norma de Moisés. Él la cumple en un 100%, a cabalidad. La obra es completa en Jesucristo. Y no es solamente los pecados de esta mujer, sino que son tus pecados, los tuyos, que también son tomados en la espalda del Señor y clavados en esa cruz. Porque, hermanos, por favor, no crean en la mentira de que el Señor con nosotros no aplica justicia. Porque podríamos pensar y tal vez escuchar de que el Señor no aplica su justicia con nosotros. Y eso es mentira. Porque sí lo hace. Pero lo hace en la persona de Cristo. Tus pecados, los tuyos, los pasados, los presentes y los futuros, son puestos a la cuenta de Él. Así que el Señor sí aplica justicia. Porque si no dejaría de ser Dios. Uno de sus atributos es que Él es justo. No puede pasar eso por alto. Así que los carga en su espalda y los lleva a la cruz, junto con los míos y junto con los tuyos. Hay algunas cosas que nosotros podemos aprender de todo este texto, de todo este relato. Y tiene que ver con que no importa cuánto hayamos fallado. El Señor nos dice, al igual que esta mujer, vete y no peques más. Pero este vete y no peques más tiene que ver con hacer o dejar de hacer una conducta que ya llevaba tiempo. Y el Señor hoy nos hace esta invitación de que le pidamos perdón y dejemos nuestros malos caminos. Me acuerdo que hace un tiempo escuché algo de Sugel Michelén, este predicador reformado, en el que decía, hermanos, los impíos, creemos nosotros que están afuera, pero los impíos vienen cada domingo, se sientan en una silla, pero siguen pecando, pecando, pecando y no mortificando su pecado. Y esto no es un llamado. No es un llamado a que nosotros no nos podamos juzgar o no podamos aplicar disciplina entre nosotros. Eso no es el llamado. Esta no es la verdadera intención del texto. Porque aquí podríamos decir, bueno, entonces el que esté libre de pecado puede hacerlo. Puede tirar la primera piedra. O aquel que tiene una viga en su ojo no puede tampoco hablar contra aquel que tiene una paja en su ojo. No es eso. Podemos hacerlo, pero miren la intención del corazón de estos hombres.
tenía que ver con hacer la justicia que a su criterio era lo mejor, no según la ley. En nuestro caso, si nuestra justicia, nuestra reprensión y disciplina está aplicada conforme a lo que dice su palabra, está bien, porque el fin principal de la disciplina es la restauración del hermano o la hermana. Así que olvídese, hermano, si cree que esto es un llamado a que no podemos corregirnos entre nosotros. Este es un llamado a hacerlo bíblicamente, teniendo como única regla de fe, conducta y práctica la palabra del Señor. No otra, no la tuya. No tu legalismo asqueroso. No tu idea de sentirte genial. Es solamente la palabra del Señor. Nada más. Pero incluso en aquello, el Señor muestra misericordia. Porque también nos hace esta invitación de que le pidamos perdón. Hay algo que me gusta, hermano, y quiero ser súper sincero también en esta área con ustedes. Hay algo que me gusta mucho, y es que acá, ya terminando este sermón, el Señor nos da la opción de poder arrepentirnos, de poder pedirle perdón. Porque si hay algo que es claro, como lo decía el hermano Josué cuando estaba acá en la liturgia, que levante la mano el que no ha pecado. Hermano, hemos fallado. Hemos fallado. Hoy día tú y yo somos esa mujer adúltera que merecía la muerte. Pero el Señor nos perdona. Hermano, si tú te acercas al Señor y le pides perdón por tus faltas, si hay algo que yo te puedo asegurar, porque la Biblia lo asegura, es que Él te perdonará. Pero debes ir con un corazón humillado ante el Señor. Debes ir con un corazón presto a inclinarte ante Él. Y eso es para todos. No importa qué tan genial creamos que lo estamos haciendo. No importa si nos parecemos mucho a los fariseos. Debemos tener cuidado. No sea cosa que nos pongamos la misma capa de los fariseos y el mismo gorro de los fariseos. El Señor constantemente nos dice que le podemos pedir perdón y Él nos perdonará. Así que, hermano, el culto del día domingo no termina después de la reunión, sigue. Y ahí tú le puedes pedir perdón al Señor. No tienes que levantarte ni hacer algo, pero sí que tu corazón en este momento pueda ser quebrantado por la palabra del Señor. Y que tu conciencia pueda ser removida, al igual que la de estos fariseos. Porque el Señor te ama. Porque estabas muerto. Y el Señor te ha salvado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a orar.